quiero empezar hablando de mis prejuicios, porque a mí me parece que los prejuicios nos definen como seres humanos. Uno de mis primeros prejuicios es que una contadora no puede escribir, tocar el piano, tocar la flauta. Son cosas que hace la gente sensible y los que trabajan con números no. ¿Te has encontrado con ese prejuicio? Bueno, sí, en parte sí, pero en realidad yo empecé a escribir, tocar el piano y la flauta antes de ser contadora. Lo hacía de niña, pero como la mayoría de los uruguayos tuve que buscarme una forma de vida y la docencia no me atraía. Yo tengo 3 hermanos menores e intentaba enseñarles matemáticas y siempre terminaban de que me arreglo solo, o sea, no tengo capacidad de docente. Entonces, bueno, me puse a pensar en qué podía trabajar y se me ocurrió que ser contadora era una manera de ganarme dinero con no demasiado tiempo para que me quedara tiempo libre de hacer lo que me gustaba y que me sigue gustando, que es escribir y tocar el piano. Y a mí, otro prejuicio es que un escritor no puede decir que sería hasta deseable dejar de escribir. Bueno, porque es como atentar, es como pegarse un tiro en el pie esa frase. Bueno, pero en algún momento todos se nos cruzó por la cabeza el deseo de no tener que escribir más, ¿no? O por lo menos de poder aflojar con esa pulsión. Y en algún momento algunos escritores mejor hubieran dejado, me parece. Bueno, yo aspiro a que ese sea mi caso, que llegado el momento pueda darme cuenta de que ya fue suficiente con esa cantidad de libros y que además que los que vienen no van a ser mejores. Entonces era más bien pensando en ese declive de las facultades de la escritura, digamos, que a todos nos puede venir, ¿no? Y que ejemplos tenemos un montonazo, ¿no? ¿Cómo duele a uno cuando es lector que un autor que nos gusta, empiezas a ver que su obra, que durante mucho tiempo te sedujo, empieza a hacer un electrocardiograma en el rendimiento, sí. ¿No? Sí, por suerte que eso no necesariamente está vinculado con la edad. A veces hay caídas y repuntes, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con lo que vos decís. Justo cuando venía para acá estaba escuchando a una escritora que hablaba para un auditorio de futuros escritores y le decía, escriban cualquier cosa, escriban siempre. Yo digo, ay, no. Bueno, ¿por qué no? No, claro. Porque, o sea... está buena a veces se vive como una alegría, esa pulsión de escribir, y a veces es como una condena, porque es un fin de semana, hay una fiesta, hay un día lindo, decís, me quedo acá mirando el mar, y por ahí tenés esa idea de que tenés un cuento pendiente, una novela ahí, y se te arruina por completo. No podés, es una pulsión muy difícil de reprimir, ¿no? Es como que uno necesita, les pregunto, ¿no? Uno necesita como, esto lo tengo que pasar a papel, a algo, a la pantallita. Sí, en algún momento de la vida se da más fácilmente, ¿no? Y yo creo que se combina, en el caso mío y creo que en el caso de muchos de los escritores y escritoras que conocemos, se combina con la vida real, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad, no es que profesionalmente puedas dedicarte para vivir, para recibir dinero mensualmente a la escritura y entonces cuando viene tenés que aprovechar. Pero también pienso que hay como dos partes. Cuando escucho algo como lo que planteaba Cecilia, de que escriban siempre, que le escuchó decir a otra persona, yo estoy a favor y en contra a la vez, ¿no? Estoy a favor en cierto punto, no soy tan radical, en el sentido de que las personas tienen un lenguaje instalado en su cabeza, pueden hacer escritura, pueden hacer una escritura de acuerdo al tránsito que ese lenguaje, a la fluidez con que ese lenguaje se mueva dentro de su propia capacidad. De ahí a que eso después me guste leerlo a mí o no, o yo elija leerlo, es otra cosa. Entonces me parece que el consejo de que escriban siempre no está del todo mal, porque además la escritura opera como un mecanismo de catarsis fuerte, ¿no? Uh-huh. Y lo vemos sobre todo mucho en el interior, ¿no? Un montón de escritores que no tienen una formación escritural,
¿no? Que no son escritores formados desde el punto de vista lingüístico o con esa... Y sin embargo ellos tienen un mensaje que a lo mejor es para ellos y 2 o 3 más, que los pueden entender, que conviven con esa lengua que no necesariamente tiene que ser una lengua sofisticada, ¿no? Eso es interesante, estaba pensando, esto que decías me hizo acordar a Fabián Severo y el rescate que está haciendo del portuñol, por ejemplo, ¿no? Con su poesía y demás. En principio uno podría decir, es un lenguaje que entienden en la frontera y particularmente en frontera entre español y portugués, pero en realidad agarrás, no sé, Viralata, una de sus novelas, y decís qué linda historia y qué bien contada que está, aunque no sean palabras de tu habla cotidiana. Bueno, ahí hay un trabajo muy interesante de lingüistas que han investigado el portuñol durante mucho tiempo y la obra de Fabián y de otros autores, sobre todo músicos, ¿no? Que ponen en palabras el portuñol y es esencial para el rescate lingüístico, ¿no? Pero sin embargo el portuñol hasta hace unos años era castigado. Bueno, el mismo Fabián lo cuenta en sus trabajos, ¿no? Es decir, el uso de lo que tenemos instalado. Sí, reprimido por las maestras, sí, y claro, por docentes. Claro, el caso es que Fabián es un gran escritor y un gran poeta. Escriba en el idioma que escriba. Escriba lo que escriba, él escribe de una manera hermosa y creo que eso hace que llegue también a gente que por ahí no se lleva tan bien con ese léxico, ¿no? Es por estas cosas que decía Pedro, encontré una similitud con una frase que también tenéis. Volvamos a los prejuicios, ¿no? ¿Cómo una escritora va a decir que la literatura es inútil pero necesaria? Que te lo leí. Bueno, inútil en el sentido de que no te sirve para nada, en el sentido utilitario que se le da al que te sirve ahora, ¿no? En el que le daría una contadora. Cualquiera, sí. Quisiera bueno, el debe y haber. Podemos hablar después del papel de los contadores, pero necesaria, lo que mencionaba él recién de la capacidad catártica que tiene la literatura y que yo creo que la gente, más allá de que no... Lo que yo, discrepo es con eso de que escribiendo y escribiendo vas a ser un gran escritor. Obviamente que tenés que escribir, pero básicamente escribir siempre es algo que te sirve a vos para vivir un poco mejor, para escaparte de tus fantasmas, de tus problemas, de tus dramas. Hay psicoanálisis ahí atrás. Sin duda, algo de eso hay, pero... Es terapéutico, ¿no? Es liberador de emociones internas. También rescatemos el escribir por puro gusto, no porque sirva para algo, ¿no? Cuando ustedes empezaron como lectores, digamos, a ver, en otras artes yo hay cosas que las veo más fácil. Por ejemplo, el cine hace 50, 60, 70 años contaba de una manera en sus películas y ahora cuenta de otras. El teatro también ha tenido muchos cambios. Entre que ustedes empezaron a leer y ahora que escriben, ¿ha cambiado la forma de escribir? ¿Hay cosas que han cambiado en la literatura o no? Sí. Hay un montón de cosas que no funcionan de la misma manera. Para empezar, que cuando yo empecé a escribir, por ejemplo, que tenía 18 años, escribí desde los 18 hasta los 30 y algo sin publicar nada, por suerte, por lo que decía Cecilia. Escribir mucho no te hace nada. Pero, ¿qué pasó? Escribía en cuaderno, ¿no? Y el cuaderno después lo llevaba a pasar a una máquina de escribir. La máquina de escribir clásica, aquella con el rollo. Sí, como han hecho todos la los manijita al costado y todo. Y hoy eso es impensable. Hoy cualquiera que quiera escribir agarra el celular, hace dictado de voz, se lo manda al correo. Bueno, tú haces corrige, eso. Sí, tú le dictás a una máquina. Yo le dicto sobre todo la parte de diálogos y algunas descripciones también, porque me facilita un montón el tenerlo en la mente y poder pasarlo rápidamente al papel. Y después corrijo y reelaboro, porque lo que hace el dictado de voz, o mejor dicho, lo que no hace es todo el tema de pausas, todo el tema de ortográfico. Hay una serie de cosas que no lo hace, ¿no? Pero es una herramienta muy útil para cuando hay algo que tiene que ser fluido, como un diálogo, que se puede pensar mucho o se puede hablar, ¿no? Y a mí me resulta, para escribir, por ejemplo, las cosas que escribo en el semanario, en realidad yo hago las contratapas de los sábados de un diario allá en San José, del Primera Hora. Sale todos los días, menos los domingos, y los sábados tengo el espacio de la contratapa desde hace 20 años. Y resulta que para hacer eso lo hablo.
básicamente. Es hablar, es dictar. Después sí, ¿no? Después viene sentarse, corregir, elaborar. Eso no es literatura que tenga ningún tipo de aspiración. La otra, no sé si tiene algún tipo de aspiración o por lo menos aspira a otra cosa. Pero se cuida distinto. Pero se cuida distinto, ¿no? Y a veces tenés ganas de tener el contacto físico con la escritura. Yo lo que sí escribo todavía en cuaderno son las cosas que leo, ¿no? Lo que leo lo escribo todo en un cuaderno donde llevo registro de fechas y cosas, ¿no? Y juicios, ¿no? Voy armando mi opinión sobre las cosas que voy leyendo, ¿no? Te armás como es una memoria de seguro, los anales de tu lectura. Son los cuadernos azules que tengo en casa y ya llevo varios. El último lo empecé hace 1 año y pico y voy por la mitad, son lindos, son de 200 páginas, ¿viste? Entonces te da ganas de escribir ahí, ¿no? Te da ganas de escribir a mano, de tenerlo ahí. Eso tiene como destino último el olvido total, pero bueno. Bueno, se rescatarán en un futuro, claro, puede ser bien. material de investigadores. Bien. Y vos, Cecilia, tu literatura, tu forma de escribir cambió, o dentro de los contenidos, tú también has hecho, desde los 6 años has hecho poesía, entonces en algún punto, capaz que hay límites que se han ido desdibujando, se ha aparecido en algún momento una poesía en prosa, por ejemplo, cosas así, que de repente antes era más impensado. ¿Hay cambios o no? Bueno, sí, cambia la literatura como cambiamos nosotros, ¿no? Y creo que también las lecturas influyen mucho y conocer determinados autores marca a veces una inflexión en el estilo que tenemos, ¿verdad? Para mí fue, por ejemplo, leer el último grande los 2 últimos en realidad que me influyeron fueron Bolaño y Samantha Schweblin, digamos que me deslumbraron con su estilo y que creo que inconscientemente algo les copié. Antes, cuando tenías 20 años, leer a Carson McCullers también fue algo revelador. Entonces creo que sí, que vas cambiando y además que también te aburrís siempre de hacer lo mismo y probás por otro lado a ver qué tal me sale esto, yo qué sé. Pero no le dictás a una máquina, por ejemplo. No le dicto a una máquina, pero escribo a mano también. Copio un poema por día, más o menos también desde hace unos 4 o 5 años. ¿Cómo es eso? Busco un ¿De los poema. que te gustan? No necesariamente. Busco un poema y llevo una planilla Excel de todos los poetas que copié. Y lo copio, porque me parece que escribirlo a mano te da otro, no sé, tenés otra comunicación con el poema, ¿no? ¿Hay algo Y también tengo un diario de lectura, pero ese lo llevo digital. Es para no olvidarnos. Para no olvidarme. Para no volver a leer algo que ya leí. Claro, no, vuelvo y después digo, esto me suena, y voy y miro, hace 4 años lo leí. Claro. Ahora hay algo en lo de escribir a mano. La tecnología impide recuperar lo tachado. Uno escribe a mano y tacha algo. Igual lo tacha medio suavecito por si quiero volver a esta idea. Si lo escribiste en una pantalla y apretaste la tecla que borra, eso desapareció, lo suicidaste, no existe, ¿no? Bueno, eso es fundamental ahora en la nueva crítica literaria que surge de forma académica, que es la crítica de archivo. Cuando recibe el crítico el archivo de un escritor muerto hace 20, 30 años, recibe papeles con tachaduras. Y eso es riquísimo desde el punto de vista académico, porque el poema de tal o cual, antes de decir esto, ¿qué decía? ¿No? Y ahí puede rastrearse la idea, puede rastrearse incluso el mito sucinto del escritor que quiso decir una cosa y que al terminó final diciendo otra. Eso lo perdemos con la informática, ¿sí? Yo igual trato en los cuadernos de no tachar. Entonces, a veces no queda más remedio, pero queda tan feo un tachón en un cuaderno y sin embargo cuando estás escribiendo es inevitable no pensar en eso que estás borrando y sobre todo que estás borrando algo que merece ser borrado porque vos la reflexionaste sobre el tachón, claro. o el delete. Claro. ¿Sí? No es una cuestión pasiva, ¿no? Hablando de esto de la utilidad o no de la literatura, en mis épocas de liceo,
charlas de esas de compañeros, se viene el escrito de literatura, ¿para qué me sirve esto? Era como una pregunta típica, ¿no? ¿Siguen los alumnos preguntando ese tipo de cosas? ¿Los alumnos de secundaria siguen consultando al docente? Bueno, ¿Profe, ¿para qué esto? por suerte se ha extendido la pregunta a todas las demás materias. Porque, claro, a ver, ¿para qué te sirve tal cuestión matemática? Siempre éramos candidatos la literatura, la filosofía, la historia, y ahora los candidatos ya no somos blanco fijo, ya nos vamos moviendo. Y los estudiantes tienen que entender qué están haciendo en una clase, ¿no? Con los estudiantes hay que ser lo más honesto posible, en el sentido de que, bueno, ustedes están acá porque hay una sociedad que piensa que ustedes está bien que estén acá. Esa misma sociedad vota a unos señores que dicen que habría que estudiar esto. Esto que se estudia no es una cuestión del todo arbitraria, pero tiene grados de arbitrariedad. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros como clase, como colectivo, como institución, si se quiere, para que esa arbitrariedad podamos entender de dónde viene. Es decir, por qué en quinto año hay que leer a Sófocles, a Homero, a Dante, al Quijote, a Cervantes, a Shakespeare. Es como que te pongan una bomba atómica en un patio. Claro. No leas más el resto de tu vida. Y sí, porque son los mejores en las lenguas que conocemos más, y todas en el mismo año, ¿no? Entonces, a veces hay que tratar de explicar. Yo tengo como una técnica que me viene dando resultados. 1 o 2 estudiantes por año siempre pesco. En los primeros días de clase, cuando hace un par de años que ya no tengo secundaria, que estoy sola en formación docente, pero cuando tengo quinto año, por ejemplo, les digo, miren, primer día de clase, la cosa funciona así. Si ustedes empiezan a leer el Quijote ahora y lo terminan antes de fin de año, pasan con 12. Si me está escuchando algún inspector o algo, no, bueno, mala suerte. Por eso le quitaron los alumnos de secundaria, ¿no? Claro. Y me ha funcionado. He tenido clases en las que 2, 3 alumnos lo han leído completo, en un proceso que yo voy acompañando. Yo digo que gracias es una evaluación, porque si no yo te vengo en noviembre y te digo, profe, lo leí. A ver, yo me doy cuenta solo cuando leen el Quijote, porque el Quijote es un libro que cuando uno lo lee, cambia. Mira. Y si no lo lee, no cambia, ¿no? ¿Qué libros te cambiaron? Bueno, uno de los que más me cambió fue un libro de Lawrence, un escritor inglés, que se llama Jude el Oscuro. Mira. Es un libro que me produjo una depresión como de 10 años. ¡Wow! ¡Qué cambio! Sí, sí. Y después, bueno, no sé... Y perdón, ¿y por qué? O sea, y porque que tenía la historia para que te lleve tan abajo. Es una historia que después hizo una película también con eso. Es una historia donde hay un muchacho que es picapedrero y que intenta salir de esa realidad y hace todo lo posible y no puede. Como que de alguna manera marca un determinismo del origen social que a través, no sé, son 400 páginas que estás presenciando la lucha de ese hombre, de ese muchacho y bueno, y su fracaso, ¿no? Y además también en el amor fracasa porque se enamora de la esposa de otro y huyen, pero son condenados por la sociedad, sus hijos mueren. Bueno, una cosa trágica. Atroz como la vida. No, terrible, sí, realmente muy, muy pesimista. Y me afectó pila. Estaba pensando, tú sos de Montevideo, pero con familia en Sarandí Grande, creo que has vivido en Maldonado. Yo nací en Montevideo porque mi madre me vino a parir, porque en realidad mis padres estaban afincados en 33, o sea, yo a los 20 días de vida y hasta los 17 años viví en 33. Pero mis padres eran de Florida, Sarandí Grande. Iba con esto algo que dijo Pedro como al pasar sobre cómo en el interior había mucha gente escribiendo. Yo tengo una teoría, igual me encanta eso del interior, porque es como que en el interior escriben más que en el exterior, porque Montevideo sería como el exterior, ¿no? Vivimos en otro lado en Montevideo. Pero no sé, yo tengo esa percepción, creo que cuando los llamé para invitarlos les dije, tengo esta idea en la cabeza, y es que no sé si se escribe mejor, pero se escribe distinto, y no sé con qué vincularlo. ¿Por dónde ven las posibilidades? Primero, capaz que me pueden decir estoy diciendo disparate, ¿no? Pero ¿se escribe distinto? ¿Se escribe mejor? ¿Se escribe más fuera de Montevideo? Yo creo que en Montevideo la mayor parte de la gente que vive es del interior, ¿no? Por lo menos lo que yo conozco, y creo que se cumple aquello de
pueblo chico, infierno grande. Y el infierno siempre es provocativo para la escritura, ¿no? Está muy bien. Entonces creo que, digamos, sería más por ese lado que por el lado de la paz bucólica del campo y del pueblo, sí. ¿No? Que acá el no. compañero sabe muy bien que no, esa paz, que no es así. Esa paz y esa no existe. Yo siempre contaba, lo he contado también en alguna entrevista, yo escribo de crímenes y cosas, y una vuelta en San José, vida real, aparece una cabeza al lado del río, el cuerpo a 300 metros, ni yo me animaba a escribir una cosa así, y eso es la vida real, ¿no? Estamos hablando de una cosa que ocurrió hace capaz que 14, 15 años. Hay un montón. Mis abuelos que vivían en el campo y me llevaban cada tanto, yo iba los fines de semana y me llevaban al boliche, en el Pago Chico, ¿no? En tranqueras coloradas, siempre estaban contando el mismo cuento del tipo que se había ahorcado en el monte hacía no sé cuántos años y del otro que por la misma mujer se había atracado con otro y uno le había tirado un cuchillazo y el otro le había tirado un balazo y le habían muerto los dos. Entonces, esos eran los cuentos de mucho recorrido. En realidad, yo creo que también hay un tema, no sé bien cómo valorarlo ni cómo explicarlo. Me parece que a niveles proporcionales estamos iguales. O sea, hay tantos escritores en Montevideo como en el interior. Pero sí hay como, uno reconoce un lugar por su escritor, ¿no? A mí me pasa mucho con Arregui. El ámbito rural de Arregui es muy reconocible, el de Morosoli lo es, ¿no? El de Spínola también lo es. Entonces vos tenés como referencias muy, muy claras, ¿no? Y en la cuestión narrativa, por ejemplo, no hay tantas mujeres clásicas uruguayas en el interior como en Montevideo. Está bien. No son tan fáciles de nombrar. No, porque en el interior Circe Maya, bueno, ahí está, pero Circe Maya es joven, vive. Sí. Estamos hablando de Spínola, eso son 40 o 50 años para atrás, ¿no? Entonces, me parece que hay un tema también de cosas que se están resquebrajando ahora, porque ahora ser de Montevideo, ser del interior es más o menos lo mismo. En el sentido de que somos un país tan chico, publicamos en las mismas editoriales. Yo no estaba pensando en Tamara Silva como no sé, cuando empieza su novela Temporada de ballenas, es la primera escena de una chica sentada frente al ventilador en una tarde de calor y un vecino que aplaude en la puerta. No puede ser en otro lugar que no sea el interior. Bueno, en un barrio sí también puede ser. Mirá que el Paso de la Arena, el Nuevo París, todo eso. Bien, claro. El Bella Italia, todas esas cosas pasan ahí, ¿no? O sea, hay una realidad muy distinta en el centro de Montevideo que en los barrios periféricos, suburbanos, ¿no? El Cerro. Se parecen más a ciudades del interior. Sí. Sí, y esto que decían sobre el interior, porque fuiste con la idea del pueblo chico, infierno grande. Yo pensaba que hay algo que puede ser infernal, que es el manejo del tiempo libre. Durante muchos años en Montevideo ha presentado o ha ofrecido una gama de cosas para hacer que fuera de Montevideo no se encontraban. Ahora de repente las tablets, los teléfonos nos acercan a todos a las mismas posibilidades de cierto tipo de entretenimiento. Pero para mí hay un encanto en el decir, hoy antes de empezar a grabar estuvimos hablando de Abel Soria. Yo no sé cuántos Abel Soria podrían salir en un mundo de celulares. Personas que tengan tiempo para disfrutar la literatura desde cero. ¿El tiempo libre influye también de repente en las formas de escribir? Ahí te dejo a vos decir. Ya que mencionó sin duda, claro que influye, por supuesto. Lo que yo no sé si los jóvenes desocupados o que tienen tiempo en el interior lo dedican a escribir. Me parece que más bien a otras cosas. Yo cuando me vine a vivir a Montevideo tenía 17 años, o sea, ahora tengo 66, o sea, hace medio siglo. Y en ese momento me sorprendió muchísimo que todas mis compañeras eran vírgenes en el liceo. Cuando yo venía de un pueblo donde ya a los 14 años todas teníamos relaciones sexuales. Y yo lo atribuí en ese momento, ahora no sé, ahora digamos no me arrogo la capacidad de interpretar nada, ¿no? A nivel sociológico, pero en ese momento decía, ¿por qué no tienen otra cosa que hacer? Entonces arrancan con eso que es divertido
muy temprano. Pero ahora, ¿cómo es la situación? No sé, estoy un poco lejos, ¿no? Porque yo lo pensaba desde el lugar también, tal vez porque he visto muchos años carnaval y estuve muy cerca de los humoristas de San José, de Sociedad Anónima, de Los Calmantes, y yo veía que en las juntadas entre ellos, en la Placita de los Colores, por ejemplo, había que entretenerse conversando. Claro. Y era una barra de amigos y de ahí salían tal vez los mejores chistes o las mejores humoradas que ganaban el Carnaval de Febrero Montevideo. Eso hasta el día de hoy funciona así, pero no solamente con estos grupos que estuvieron en el Carnaval de Montevideo con singular éxito, sino que funciona así para los grupos de amigos, para los que van a tocar juntos, ¿no? Basta con tener hijos adolescentes para que vos puedas ver cómo hay algo nuevo que ha surgido yo creo que en todo el Uruguay, pero ya que estamos hablando del interior, que es la irrupción de los artísticos, por ejemplo, en la secundaria. En San José es impresionante la cantidad de gurises que han canalizado por el lado de ese bachillerato particular, ¿no? Una energía artística que antes se diluía o ya... Si vos no hacías algo artístico a los 16, 17 años, ya a los 18, algo en el sistema te convencía de que tenías que ir a estudiar algo formal. ¿Vos ¿no? decís que te salvaste de... O sea, que podés ser escritor porque te salvaste de venir a Montevideo a los 18? Sí, yo creo que sí, porque yo digo siempre, por suerte no tuve los medios de poder venir a estudiar a Montevideo en su momento. En su momento me tiene que haber dolido, lógicamente, pero a la vez yo estaba trabajando ya en ese momento desde los 16 años, con permiso de menor, y entonces no lo sentí tanto. En perspectiva pienso, bueno, yo estudié tarde, estudié de una forma que no es la más recomendable. Yo hice toda mi carrera libre, ¿no? Dando exámenes libres. Y entonces, con el apoyo de la familia, de mi pareja, de mi esposa, ahí fue que pude estudiar, ya bastante grande. Y antes de estudiar, empecé a escribir. Y empecé a escribir porque tenía un trabajo que me lo permitía. Pero... Cierto, trabajabas en una empresa de créditos que estaba viniéndose abajo, y eso te daba mucho tiempo libre. Claro, si no había gente que le fuera... me habían puesto en un supermercado y tenía que hacer los créditos de todos los que iban a ir a hacer créditos. Iba uno por día y hacer un conforme te lleva 10 minutos. Salvo los fines de mes, que la gente ya se quedaba sin plata, entonces ya iba a hacer iba a pedir. El fiado, ¿no? Y ahí tenía un poco, repuntaba, pero si no, yo tenía días de 6 o 7 horas estudié inglés ahí, me acuerdo, hice un año, el último año de la carrera de inglés lo hice en ese trabajo. ¿Y guardás los apuntes de ahí, el cuaderno con sellos que tenías? Sí, tengo. Han investigado mucho, lo tengo 2 de ellos y me da vergüenza porque eran escritos como muy políticos, ¿no? Yo me acuerdo que en aquella época había un par de escritores jóvenes famosos de acá de Uruguay. Daniel Mela era uno de ellos, sí. que estaba... que había tenía sacado Pogo en esa época. Sí, claro, fines de los 90, mediados de los 90, fines. Yo dije, pero este loco es una normal, tiene mi edad y escribe estas cosas. Y en El País Cultural sale una nota, en la otra, y dice, debe ser fácil escribir. Si puede... No. Estamos hablando de un escritor superior, ¿no? de los que consideramos más importantes de aquella generación. Y bueno, un poco pensando en eso fue que me largué por las mías, pero eran cuentos muy de moraleja, tipo Galeano, una cosa así. Y escribí un montón. Quiere decir que es verdad que este axioma de que por más que escriba, en algún momento hay que leer. ¿Vos guardás las poesías de los 6 años? No. ¿Y la de los cuadernos de apuntes de cuando estabas como contadora? Que tenías también, creo que te guardabas, o sacabas apuntes por lo menos de historias. Como para escribir. No, sí, todas esas. Tengo carpetas llenas de ideas que durante la época en que trabajaba mucho, digamos, tenía a mi hija chica y tenía actividad política y no tenía tiempo de escribir, entonces muchas ideas que ahora como con el declive de la edad ya no soy tan creativa, pero bueno, agarro alguna de esas carpetas y saco alguna idea y ¿Revisitas entonces eso? Sí. ¿Y con qué te encontrás cuando revisitas? Porque Pedro tiene una mirada crítica de lo que escribió en aquellas épocas. ¿Vos con qué te encontrás? Bueno, sí. Bueno, es variado. Hay cosas buenas
que me parece que son interesantes, cosas que no entiendo qué quise decir cuando escribí eso, y otras cosas que son totalmente descartables. Claro. Pero como hay muchas, por suerte, algo logro pescar ahí para armar una historia. ¿De dónde les viene esa pulsión que hablaban al principio de escribir? ¿Por qué alguien tiene casi que una necesidad que tiene que sacar para afuera historias? Sí, si lo supiera, capaz que no lo haría. Y sí, es difícil de saber. Para mí creo que tiene que ver, en mi caso, con carencia, ¿no? A ver. La carencia, yo no puedo decir carencia de atención en ningún aspecto en relación a mi familia, pero sí que hay un complejo sistema de autoestima complicado, ¿no? Entonces, cuando no tenés una autoestima de chico bien formada, que ese es mi caso, pero no por cuestiones familiares, sino por cuestiones personales, nomás se ve que hay una cuestión genética que me predispone a eso, encontré en un momento, escribí una cosa y lo leyó mi profesora de segundo año de idioma español, Adriana Cabrera, segundo año de liceo, y la menciono porque ella ya falleció hace unos años. Y Adriana agarró y dice: miren qué bonito esto que escribió alguien de la clase. Y lo leyó. Y no sé, me fascinó. Qué linda gratificación. Lo cuento siempre porque es con nombre y apellido en ese caso, ¿no? Y eso me ocurrió a los 12, 13 años. Entonces, para un adolescente gordito, acomplejado, medio intelectualoide en ese momento, pero que en un momento en el que nadie iba a valorar esa cualidad, solamente mis padres, que estaban contentísimos que el niño era inteligente, medio mojigato, porque iba mucho a misa yo en aquel momento, esa apreciación de una docente y esa lectura, ¿no? Ella terminó de leerlo y después dijo, y esto lo escribió Pedro, y me señaló, hizo toda una cuestión aparatosa. Para mí era como, no sé, me llenó el alma, ¿no? Me acuerdo de ese momento y de decir, bueno, eso no sé si lo igualará a algo. Es una sensación parecida al primer libro, probablemente, ¿no? Y al primer premio, porque los dos tienen muchos premios. Los premios, ese premio intangible de la adolescencia o de la preadolescencia, tiene un valor espiritual muy lindo, al punto que lo recordás hoy, años después. Los premios que los dos han recibido por libros realmente publicados, cuando ya son escritores, ya son parte del mundo adulto, ¿no? El premio, y supongo que hay algunos que tienen un correlato económico, ¿no? Eso me da lo mismo. Quiero saber la parte de la emoción que viene atrás del premio. ¿Qué genera un premio? Bueno, el premio, creo que lo más importante de un premio es considerar que no es una evaluación absolutamente positiva sobre lo que has escrito, porque a mí me pasó que me presenté varios años con el mismo libro y no gané, y después sí, entonces... ¿El mismo? El mismo, con algunos cambios, ¿no? Entonces, y después también mirando a veces los premios que ganan otros, decir, bueno, si hay que ganar el premio, prefiero escribir como escribo yo. Pero es la emoción. En mi caso, te diría que lo que me importa es el reconocimiento, ¿no? Porque en mi caso, para yo poder publicar fue a través de un premio que fue... Un incentivo. El premio, ¿cómo es? Lucich, que gané con Volver de Noche, y ahí Estuario me quiso publicar, y eso fue que me abrió la puerta a la publicación de otros libros que vinieron después, ¿no? Entonces, creo que es importante un premio para el reconocimiento. Y si es dinero, mejor. Sí, claro. Porque nunca ganamos dinero nosotros. Y hay premios importantes en este país que no te dan ni siquiera, no sé, un pasaje a Buenos Aires o a
yo qué sé, o a Paysandú de premio. Y creo que eso no está bueno. Claro, me acordaba de Osvaldo Soriano, escritor argentino, que ganó un premio en Italia a principios de los 90. Digo esto porque vos hace poquito que ganaste un premio en Italia, hace un mes creo, una cosa así. El premio eran 3 lingotes de oro y le preguntaron qué vas a hacer con este dinero y él dijo comprar tiempo libre. Claro. Me pareció buenísima, yo era adolescente, era la mejor respuesta que podía escuchar en mi vida. ¿Para qué sirven los premios hoy? Y bueno, ¿qué vas a hacer con tus lingotes de oro? Soñar con ellos por lo pronto. Yo creo que los premios son, antes que nada, está esto del reconocimiento, la posibilidad de publicar. También que 3 o 4 colegas hayan leído muchos trabajos y se hayan referido al tuyo. No, eso es una cosa que de alguna manera quiere decir que no solamente sos vos escribiendo, sino que hay como una comunidad digo porque a mí también me ha tocado estar de la otra parte, ¿no? De la parte de los jurados, y cuando uno lo hace con seriedad, eso también ves que, bueno, intentás cobijar incluso al que no está bien, al que no va a ganar, al que es un trabajo que todavía le falta un montón como para que pueda interesar a otros, ¿no? Pero bueno, cuando consideran tu trabajo, creo que lo que está bueno es sentirte de alguna manera avalado, pero después no hay que darle mucha más bolilla que eso, porque en realidad nunca estás escribiendo pensando en tal o cual. A veces ponen condiciones en los premios que no se puede, que no sé cómo alguien podría cumplirlas. Alguien que estuviera escribiendo de forma como escribimos, me parece que nosotros, en primer lugar, para dejarnos contentos a nosotros. Entonces el premio tiene una utilidad y hay que saber dimensionarlo también, y a veces algún premio te permite viajar o te permite conocer más gente. Entonces esa parte funciona lindo. Creo que también a mí me publicaron a través de un premio, pero si yo te cuento, es una historia muy singular, porque cuando me presento a ese concurso, en el acta del jurado en el que gano el premio, se aclara que hay una novela que se pasó de cantidad de páginas. Yo a los años digo, pero ¿y esta aclaración? Ganaste por el error ajeno. Esto quiere decir que la novela esa era mejor, que no pueden dejar de decirlo ahí, y que yo vengo a ganar porque el tipo se pasó de páginas. Digo, bien. Gracias. Aparte, después me entero. Para algo se dice que los jurados fallan. Claro, ¿no? Ahí está. Y después me entero de otra cosa. Dice, sí, ese año fue el año que menos se presentaron. Entonces, entre que se presentaron menos y el que iba a ganar se pasó de página, digo, buenísimo. No, además pasa también, también me ha tocado ser jurado, que muchas veces el premio se da a uno que por ahí no es la primera opción para ninguno de los 3 jurados, claro, porque hay que consensuar. Entonces, si yo elijo 3, vos elegís 3, y el 3, que son todos distintos, tenés 9 libros por ahí que están en condiciones de ser premiados. Entonces vos... Y hay que lograr un acuerdo. Y hay que lograr, aunque sea una mayoría, ¿no? Aunque sea 2, tienen que estar de acuerdo. Y por ahí, a mí me pasó que una vez voté por el que estaba en 5º lugar. O sea, que había 4 que a mí me parecían mejores y que ni se mencionaron, porque no existe tampoco la costumbre acá en el Uruguay de decir cuáles fueron finalistas. Que podría ser bueno, porque como él dice, la gente que arranca, que empieza por ahí, si tiene la alegría de saber que su libro no ganó, pero estuvo cerca, creo que sería algo bueno. El bachillerato artístico canalizó las inquietudes de muchos gurises para poder dedicarse al arte, ¿no? A las artes. Que haya una editorial, en este caso amiga del programa, pero bueno, que decide sacar una colección dedicada a la novela policial, a la novela negra, o a los cuentos, a la literatura negra. Canaliza algo, impone una moda tal vez, está de moda ahora la novela negra o no, porque era un género que antes se miraba de costadito, ¿no? Medio, está todo bien, escriben lindo, pero... Entretienen, pero... Pero no, que vaya para allá. Yo creo que más que, digo, obviamente hay pululan las historias policiales, porque en las series, que son la narrativa más exitosa del momento, ¿no? Que es la audiovisual, están muy presentes. Y lo novedoso de Vestuario es que permitió que esas historias tuvieran como escenario el Uruguay, ¿no? O sea, o el interior, o Montevideo, pero que el lector que encara esas novelas, esos cuentos, se siente representado, se siente identificado con ese territorio, con esas personas, con esa forma de hablar. Escenario. Que eso no existía antes, ¿no? ¿Y eso incentiva al que escribe también? Totalmente. Yo creo que ahí
Martín, yo no sé si somos conscientes, y si nosotros repasamos el catálogo de y de Estuario, los invito a que lo repasemos, deben ser ya más de 1000 largos, ¿no?, de libros, y fíjense que en esa pluralidad de colecciones y de ofertas y libros de discos, libros que tienen que ver con narrativa, libros que son de crítica, que entre allí en ese territorio una colección de novelas policiales legitima un montón de cosas que ya se sabe que son entretenidas, ¿no? Que además de ser entretenidas son interpelantes. Entonces creo que Martín y Marcela, que es nuestra jefa, digamos, que es la editora, la número 1 de la colección, tuvieron hace 15 años una muy linda visión, porque esto ya lleva 15 años. Entonces esa ventana no estaba abierta. O estaba abierta mínimamente, porque por supuesto había una tradición de narraciones de ese tipo, pero también había una tradición de negación de las narraciones de ese tipo. Y eso se ha revertido. Que el IPA esté organizando el coloquio de Días Contados. Ya van tres. Y que coloquios, sobre literatura negra, novela exacto, negra. Y que lo estén organizando de forma académica, con aportes, con investigación, con intervención internacional. Eso significa algo, ¿no? Entonces se puso encima de la mesa a revisarse esa tradición, y eso nos está alimentando también y nos está poniendo en el lugar del escritor leído, que es difícil en Uruguay ser un escritor leído. Generalmente los escritores nos leemos entre nosotros. Digo, yo leo Cecilia, decía el otro, leemos a Santulo, todos leemos a Henry Trujillo, ¿tá? Pero después, ¿quién de fuera de ese microcosmos tan pequeño nos lee, ¿no? Esa sería como la pregunta a hacernos, ¿no? Y esta colección, en lo que a mí respecta, cambió mi vida, ¿no? Estaba pensando que está bueno esto de hubo un espacio que legalizó un tipo de escritura y un tipo de historias y que permitió que nos reconociéramos. Yo capaz que no tuve tiempo de releer toda la obra de los dos antes de preparar la nota, pero si mi neurona no falla, suele fallar mucho, hay una novela tuya, Cecilia, donde se da una escena erótica ubicada en la ciudad de Rivera, ¿no? A mí me parece en eso, primero, hay el erotismo en Uruguaya, me estoy tratando de acordar el nombre de Hércole Lizardi. Hércole Lizardi, muchas gracias, que fue como él, el escritor enigmático. Durante muchos años no se sabía quién era, pero puso cierto erotismo nuestro. Tú además lo ubicás en un lugar que podemos reconocer, que es la ciudad. Pero además, volviendo a los prejuicios del principio, como una mujer escribiendo de erotismo, desde una mirada y desde una sensibilidad que es de mujer. Eso también es algo que se permite al haber un espacio de una colección donde entren los autores nacionales, ¿no? Bueno, sí, Marcela es bastante exigente y yo la admiro y le tengo un gran cariño. Es la editora de esta colección. La editora de esta colección, y a mí muchas veces, en muchas obras me dijo, esa parte está muy empalagosa, sacala. Pero se refería más bien a alguna deriva un poco poética excesiva que yo había cometido. Y siempre le terminé dando la razón. No sé, yo escribí un cuento erótico cuando era joven, salió en una colección que se llamaba, bueno, no sé, Mujeres de mucha monta o algo así, un libro que sacó Arca. Yo tenía 30 años y mi preocupación en ese momento era, bueno, si lo lee alguno de mis clientes, ¡qué de pudor! contadora. Pero después comprobé que los empresarios no leen, ni mucho menos literatura uruguaya, así que... Pero poder, digamos, no sé, capaz que ahí me falla a mí mis lecturas. No recuerdo no recuerdo muchas voces, plumas femeninas contando escenas eróticas en Uruguay. Bueno, no sé, yo qué sé. O sea, yo qué sé, Armonía Somers, no digo yo que sea erotismo, ni cosa que se le parezca, pero sí hay. Por ejemplo, aquel lindísimo poema de Delmira Agustini que se llama El enemigo, creo. Sí, creo que es El enemigo o el... Bueno, la cuestión es... no me acuerdo varios ahora. De ella que son eróticos, claro, ¿no? Esta es... Tu llave cantó en mi cerradura. La cerradura, que es la metáfora de la cerradura y la llave, la metáfora, claro, de la relación sexual. Tu llave cantó en mi cerradura. En mi cerradura, ahí está. Entonces, bueno, está ahí.
es como, y tiene 100 y pico de años, ¿no? O sea que siempre ha habido como un movimiento así, pero claro, capaz que no tan sutil y no tan elaborado como en otras literaturas a lo mejor, ¿no? A eso creo que ahora ya está. Las antologías de narradores jóvenes tienen un montón de relatos que tienen que ver, yo no diría que con el erotismo, sino más bien con el sexo más primario y también con una visión del sexo más animal. Recuerdo algún texto de colecciones narrativas, por ejemplo, del Descontento y la Promesa, donde hay algún cuento donde hay, por ejemplo, una relación, una especie de orgía de 4 varones con una mujer, lindera con la violación. Entonces habría que ver que no es en lo que florecemos más, me parece, los claro, en uruguayos, realidad, ¿no? en el caso de mi novela, el objetivo era simplemente conmover a ese, digamos, teniente policía que llegaba a investigar algo a Rivera, que era un tipo bastante apocado, atildado, no sé qué, de repente conoce a una mujer y sufre como un shock, ¿no? Eso, la intención era esa, no es que me propuse escribirlo, simplemente que tenía esa idea y salió eso. Era útil al relato. Claro, exacto. Tú sos parte además de un colectivo que se llama Entre Otras, Sí. Que es un colectivo de mujeres escritoras que, bueno, para el 8 de marzo se nuclean y marchan y demás. Me da curiosidad saber si hay dentro del mundo literario reivindicaciones exclusivas de género. Bueno, sí, lo que pasa es que en el caso de la narrativa en Uruguay, las mujeres hemos sido sistemáticamente dejadas de lado, ¿no? Sí, hace unos pocos años salió un libro que se llamaba 13 que cuentan, estoy hablando del 2015 o el 2020, Ayer. y eran 13 hombres, ni una mujer, cuando hay muchísimas mujeres. Bueno, ahora están aflorando, ¿no? Está no solo Tamara, está Eugenia Ladra, Leonor Courtoisí, Rafaela Lahore, no quiero olvidarme de nadie, pero Bueno, bueno, Natalia Mardero, por ejemplo. Sí, Natalia ya tiene unos años más, pero bueno, está Sofía Pinto, Ana Claudia Martínez, que es de Maldonado, y bueno, lo que entendimos nosotras es que no había una representación de las escrituras de la mujer, y que sin, digamos, tener una actitud belicosa, sino una actitud constructiva, era importante que nos nucleáramos para defender eso, ¿no? Y mantienen reuniones, me sale decirte, con cierta periodicidad, así sea una vez al año, pero hay un movimiento que bueno, se sostiene. sí, es un grupo, digamos, donde no existen jerarquías, que es variable, la gente entra y sale, y nos reunimos para actividades concretas, por ejemplo, hacer una feria o un libro o dar una charla. Y bueno, y por ahora funciona así, muy irregularmente, ¿no? Porque la gente no tiene tiempo, esa es la verdad. Uh-huh. Y quieras o no, un colectivo implica que vos tenés que sacrificar parte de tu tiempo personal, que en el caso de las mujeres a veces es complicado, sobre todo aquellas que son jóvenes y tienen hijos a cargo, ¿no? El trabajo, la familia, todo eso, el amor te lleva tiempo. Uh-huh. Entonces, la entrega, digamos, de cada una por ahí es muy pequeña, pero bueno, de muchos pedacitos se hace algo, ¿no? ¿Vos tenés idea, conocías, sabés del movimiento de mujeres? ¿Cómo se ve desde la vereda enfrente, entre comillas? No, yo no estoy en la vereda del frente. No, pero entre comillas claro, más bien, los varones. como varón, ahí está. Ahí va. Me parece impecable y viene a subsanar una cosa que es una misoginia histórica, ¿no? Pero no es solamente en el Uruguay, ni es solamente ahora. Sino que es universal y de todos los tiempos, ¿no? Porque vos fíjate que yo hace un rato te mencionaba los autores que dábamos en quinto año, todas popes de la literatura universal, todos hombres. Uh-huh. Para encontrarte con una mujer tenés que ir allá a Safo, o tenés que ir, yo qué sé, a Eloísa, sí. o sea, y con dos. Y no es verdad. Lo peor es que no es verdad. Lo peor es que no podemos saber, por ejemplo, en la Biblia, qué
¿Qué autores que fue fueron escrito por mujeres? una mujer? ¿Qué parte fue inducida o qué parte fue generada por una mujer? ¿No? Y te estoy hablando tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, donde probablemente haya habido escribas que hayan podido ser mujeres, ¿por qué no? ¿No? Pero sin embargo eso, y en Uruguay o si vos mirás del siglo XIX, tenés a Rosende, Petrona Rosende, una poeta que es reivindicada como la primera feminista del Río de la Plata, que escribía porque, por ejemplo, Figueroa, el autor de nuestro himno, que era bastante misógino, en sus otras poesías lo dejaba clarísimo, tenía como contraparte a esta mujer que en el Parnaso Oriental escribía desde la perspectiva de la mujer, de una perspectiva de la madre en aquel momento, la madre que perdía una hija, los sentimientos de esa madre ante el mundo, de que cómo iban a decir que una mujer no podía escribir, ¿no? Estamos hablando de 1834. Y de una. ¿No? Y de una, ¿no? Hay que esperar a la generación del 900 para encontrarse con más mujeres autoras, ¿no? Ahí sí es la explosión, pero en poesía, ¿no? En poesía, sí. No, y otra carencia que hay es el tema de lo regional, de lo latinoamericano, ¿no? Tanto en los programas de filosofía como de literatura, la enorme mayoría son europeos, ¿no? Claro, la gran literatura universal, o sea, Europa, y algún autor nacional de repente como para maquillar un poco. Ahí va, sí. Una intriga que tengo que es más personal. ¿Por qué les parece que hay tanto periodista en la novela negra uruguaya? Agustín Flores, periodista, Renzo Rosselló es periodista, pero él es periodista escribiendo, pero su personaje no. Pero Gabriel Sosa. Rodolfo Santulo, Gabriel Sosa también usaba un periodista. ¿Por qué? Porque somos parecidos, somos investigadores. Lo que pasa es que acá podés porque sos periodista también. Claro, pero podés encontrar más fácilmente un periodista que un detective privado. Sí, no. Un detective privado acá es la doña que vive pegada a la ventana del edificio, que ya te descubrió, ya sabe todo. Entonces, acá es imposible poner una agencia de detectives privados, por lo tanto, ese perfil tenés que cubrirlo con algo que pulula y abunda en el mundo, que son los periodistas, que generalmente copian del detective privado el desastre que son como persona, como familia, como... Son periodistas. Bueno, ahí está. Pero además caen, por lo menos en el caso del mío y en el caso del querido Gabriel también, ¿no? Caen en un lugar como peludo de regalo y empiezan a pasarles cosas. Entonces, creo que está buena ese sincretismo de personalidades. Hay algo en tu literatura que a mí me hace acordar al lenguaje periodístico también, porque es muy ganchero arrancar. Uno cuando escribe una nota busca que tenga un gancho para que el lector la siga leyendo, y empezar una novela diciendo que le pegaron un balazo en el pecho a un tipo que está a 1 metro es un gancho periodístico. Sí, ese gancho a mí mira, hay una novela que ¿quién va a descubrir a García Márquez, no? Pero el inicio de la novela que me refiero dice: el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se despertó a las 5:30 de la mañana. Más gancho que eso, porque en adelante vos ya tenés todo ahí. Querés llegar a ese momento. Querés ver qué va a pasar, ¿no? Es muy linda esa parte de pensar el gancho, ¿no? Les voy a hacer una confesión. Miren lo que me pasa con los regalos para ustedes. No rotulé los sobres. ¿Dónde está el libro que está pensado para cada uno? No lo sé. Entonces yo se los voy a dar para que ustedes los abran y en el peor de los casos les voy a pedir que los intercambien. Que sería como una doble sorpresa. Tal vez saber primero qué le toca al otro. No hay por qué. A ver... Otto Matón. A ver, nueva lírica portuguesa. Justamente están intercambiados. Lo que era mejor que no sucediera, sucedió. Sí, yo ya lo leí, además, es un escritor uruguayo que falleció también, del interior, creo. Yo tengo, yo leí esta novela en otro formato, de Juan.
el querido Juan Esteves. Juan Esteves, que falleció el año El pasado. año pasado. Sí, Y del que leí un par de novelas más. Periodista y del interior. Y del interior. Y sí, hacía sí. ñoquis también, algo así, no sé. Y Buscavidas, Sí. ¿no? La Buscavidas. fábrica de- Muy honrado de tener una segunda edición de Sí, un la libro verdad de que Juan sí. que la verdad que la peleó hasta el final. Y Fotomatón, Muchas que tiene gracias. que ver con la poesía en portugués. Que me dijeron que tiene un particular encanto para vos. No sé. ¿El qué? ¿El La portugués? poesía y el portugués. Bueno, el portugués sí, porque en realidad admiro a Pessoa y además Claro, ¿quién no? también viví en la frontera de alguna manera, ¿no? 33 es parte de ese mundo al cual Brasil tiene mucha influencia. El azúcar que tomaba en mi café con leche era de contrabando. Confesemos delitos policiales. Me acordé de una frase de Pessoa muy linda que a mí me gusta mucho para definir la vida, que es la vida es navegar hacia uno mismo haciendo puerto a los demás. Me parece una frase linda, hermosa, ¿no? sí. Me parece muy interesante. Me quedan un par de preguntitas para hacer. Una que quiero saber, Pedro, es ¿cuál es la fascinación que tenés con las galletitas? Y voy a explicar el porqué. Me leo una nota de Montevideo Portal preparando esta entrevista y le preguntan a Pedro Peña qué es lo último que ha comido. A vos te le hicieron esa pregunta, te voy a comer una ensalada, pero Pedro era galletitas. Y una docente que hacía el viaje Florida-San José contigo muchas veces a la noche dice, Pedro siempre tenía un paquete de galletitas para convidar. Es verdad. ¿Por qué? Son una porquería las galletitas con mucho cariño. Claro, pero... Gran invento de la humanidad. Claro, Sí, Galletita, por favor. La vida del docente te lleva, y yo compraba de estas que son cuadraditas, que son tipo bafle, y ahora veníamos en el auto con mi esposa y le pregunto, ¿no habrá ninguna galletita por ahí? Porque claro, te matan el hambre enseguida y quedás como nuevo, un shock de azúcar y quedás pronto y son fáciles, convidás a cualquiera. No se ponen Eso, viejas. están en mi vida las galletitas y en la de mis hijos también. Y ahora te quiero, bebé, quedó Cecilia, un detalle. ¿Es cierto que aprendiste a leer porque tus papás tenían que atender a tus hermanos y ya no te podían leer ellos a vos? Sí, Es divino. sí. Porque además después les leías tú a tus hermanos a veces. Sí, pero ellos no se enganchaban demasiado con la lectura. Ni con la matemática cuando les querías No, enseñar, ni no, con la no. lectura. Bueno, les quiero agradecer a los dos por esta hora de charla que me han regalado. Somos muy Gracias amables. a vos. Pasamos bárbaro. La verdad que pasamos bárbaro, Cecilia. Muchas gracias a los dos por el encuentro, que siempre es lo mejor de la escritura, ¿no? Qué increíble que lo escrito nos lleve a hablar. Sin ¿no? duda. Tal cual. Sí. Es todo lenguaje. Tal cual. Los invito a salir por aquella oscuridad. Muy bien. Y te puedes traer.